Buenas para todos y todas. Eh, bueno, un placer poder comunicarme con ustedes, aunque sea por esta vía. En primer lugar, quiero decirles que el tema que voy a tratar en esta clase es el tema de las huellas de las dictaduras del Cono Sur, fundamentalmente la de Uruguay. Pero voy a focalizar sobre todo en el tema de la construcción de identidades en los niños robados durante la dictadura, aquellos que constituyeron el botín de guerra. Eh, Tengo una investigación hecha para una tesis de maestría en la cual precisamente obtengo datos y análisis de resultados que sería interesante, me parece, poder transmitirles en esta oportunidad. Bueno, en primer lugar, quiero decirles que las huellas de la dictadura cívico-militar en Uruguay, que sucedió desde 1973 a 1985, no han sido borradas por el devenir democrático. De alguna manera los gobiernos que sucedieron a la dictadura tuvieron una actitud y una política de gobierno destinada a un disciplinamiento del olvido, disciplinamiento social del olvido. Privilegiaron la legitimidad y la legalidad del Estado en el sentido de no mirar para atrás y de no juzgar los delitos cometidos en relación a la violación de derechos humanos en la época de la dictadura. Esto se llamó, como se sigue llamando, en muchos ámbitos, la teoría de los dos demonios. De todas maneras, no me voy a detener en esto porque me parece que es bastante conocido y que puede retasear información en relación al otro tema que me parece súper interesante para que ustedes lo puedan pensar, que es el tema de la construcción de identidades en los chicos robados y localizados, ¿no? Sabemos de que el terrorismo de Estado decidió apropiarse de los hijos de sus prisioneros, incluso aún cuando no hubieran nacido. Decidieron que el hijo de sus padres no tenía derecho a la vida que su familia le habría dado. Entonces se apropiaron de ellos y pasaron a ser parte de esto llamado botín de guerra, mientras sus padres eran asesinados y desaparecidos. Los niños secuestrados con sus padres o nacidos en cautiverio constituyen uno de los capítulos más trágicos del pasado reciente. En la mayoría de los casos, las madres fueron mantenidas con vida hasta el momento del parto y después fueron asesinadas y desaparecidas sin dejar rastro. La búsqueda hasta encontrarlos y restituir su filiación adulterada continúa siendo un objetivo primordial y tiene un nombre, fundamentalmente el de Abuelas de Plaza de Mayo. En Argentina esta práctica llegó a extremos, al punto que se estima que son 500 los niños robados en ese país, pero que pertenecen a distintas nacionalidades. Tanto es así que la investigación que yo hice en relación a ellos tiene que ver con con niños, 7 niños de uruguayos que fueron secuestrados con sus padres allí en Argentina y fueron robados ahí también en ese territorio y por militares o de alguna manera gente allegada a los militares que fueron quienes se apoderaron de ellos. En su mayoría también hay dos de los chicos que tuvieron otra situación, pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo interesante me parece al hoy es que esta búsqueda fue absolutamente permanente,
Abuelas de Plaza de Mayo se planteó esta tarea y fue creciendo en esta tarea, de manera que, bueno, que hoy son 130 los chicos recuperados, localizados en diferentes momentos a lo largo de más de 40 años. Estos menores fueron criados bajo una mentira que no consiste en un hecho puntual, sino en una construcción que engloba enunciados falsos y secretos. Fueron sometidos a interpretar como cierta una realidad que no la es y a investir como padres a figuras absolutamente fraudulentas. La lógica genocida del terrorismo de Estado tuvo como uno de sus principales objetivos la ruptura de sus filiaciones, llegando a la desaparición del niño que debió ser, la negación del nombre, de la historia, del deseo que lo esperaba. De este modo extendió sus consecuencias a la interrupción de la trama generacional fundante del orden humano y produjo una ruptura que no es solo individual, sino también social, colectiva, en tanto esos niños han quedado imposibilitados de habitar el entramado generacional que les dio origen. Fernando Ulloa sostiene que el vínculo que establece el apropiador es de apoderamiento adicto, amor adicto. Él le llama a este vínculo encerrona trágica. ¿Por qué? Bueno, porque por definición es imposible renunciar al objeto de la adicción, lo cual explica por qué no pueden devolver a estos niños. Se da también en viceversa, o sea, el niño con el apropiador. Hay un caso que está planteado en la investigación que les voy a describir. Un argumento perverso utilizado por los apropiadores, porque era que en realidad esta práctica beneficiaba al niño, ya que la madre estaba condenada y él iba a quedar huérfano. Este argumento omite, entre otras cosas, la existencia de otros familiares que lo buscan desde que se constata la desaparición del niño, ¿verdad? Entonces, por un lado, el robo y la apropiación de bebés es un fenómeno que contiene una complejísima trama, compuesta por varias dimensiones, todas ellas relevantes y de difícil resolución. Una dimensión psicosocial, una dimensión jurídica, una dimensión ética, con un fuerte énfasis en las formaciones subjetivas. La búsqueda de niños desaparecidos por haber sido apropiados es al mismo tiempo una búsqueda de origen, de pertenencia y de legados familiares. La fuerte presencia de las tramas psicológicas de la transmisión y los contextos sociopolíticos en que éstas se producen juegan en el escenario. Los tiempos personales de cada uno también juegan. Algunos eran niños cuando los localizaron, otros adolescentes, y en la actualidad son jóvenes adultos o adultos, sobre todo por las últimas recuperaciones, las últimas localizaciones. Ya se trata de hombres y mujeres que son madres o padres, y bueno, digo, con una edad que por las fechas es de 40 años para arriba, ¿no? Las circunstancias que llevan a reconocer el origen y retomar vínculos con las familias, o por el contrario rechazarlas, como ha pasado, solo pueden ser entendidas en la singularidad de cada historia. Ninguna generalización es posible. El hijo o nieto localizado o que se descubre es colocado en el tiempo de la elección, de poder y querer, o no poder y no querer asumir la historia, la vida, la cultura, la cotidianidad arrebatadas. Está en el lugar del dilema, del conflicto, del enfrentamiento. Hay como una pugna interior, ¿verdad? Estos hijos también se enfrentan al dilema entre querer y poder ser hijos de quiénes.
nos preguntamos, de los que ocuparon el lugar de padres sin serlo, de sus padres legítimos que no conocieron y en su mayoría están desaparecidos, o sea, muertos, y ya no van a conocer. En muchos casos, lo que es un logro para el movimiento de derechos humanos desde la dimensión de la verdad y la justicia puede ser resistido por la persona que recupera su origen o puede requerir tiempos de elaboración y aceptación complejos. Volver a mirar a la familia adoptante o apropiadora desde el conocimiento de las nuevas informaciones jurídicas y familiares inaugurará en estos niños, adolescentes o jóvenes, la apertura de silencios, preguntas y duelos por resolver. Estos niños y jóvenes armaron su historia familiar y sus tramas de transmisión sobre una identidad falseada y violentada. En estos casos se plantean interrogantes que ponen en evidencia la complejidad de la relación entre las tramas psicológicas y los contextos sociopolíticos en que éstas se producen. La resolución de estos interrogantes implica en todos los casos procesos y elaboraciones complejas, en que las alternativas vitales y familiares pondrán de relieve la subjetividad en toda su densidad conflictiva. De los 7 relatos que obtuve a partir del trabajo de campo en la investigación, se desprende que la familia de origen, desconocida para ellos y por tanto ajena, se distancia totalmente de sus expectativas. En algunos casos se expresa en incredulidad, otros en desconfianza, y están los que no quieren saber nada de ella. Podríamos decir que en todos los casos se da un desencuentro, paradoja del encuentro del niño que había permanecido desaparecido hasta el momento de su localización. En 5 de los 7 relatos aparece el tema del cambio de nombre como un problema, una contrariedad. Ni siquiera cuando eran localizados menores lo aceptaban con naturalidad. Cambio de nombre quiere decir que sus padres se habían pensado otro nombre para ellos o ya lo tenían desde el punto de vista hasta jurídico y legal, porque eran niños que ya habían nacido y podían tener 1 año, 1 año y medio, 2 años, hasta 4 años, ¿no? Y cuando la situación era de tensión por tener un nombre que les dio notoriedad pública en la búsqueda, sobre todo en Uruguay, que se hicieron largas campañas de reclamo de estos niños, hay diferentes respuestas, en general, en realidad, en relación al nombre, ¿no? Ninguna acepta el cambio, los mismos obstáculos suceden con la fecha de cumpleaños, o sea, tienen acostumbrados a festejar su cumpleaños un día, cuando llega la información de que no nacieron ese día, sino que nacieron en otra fecha, es para ellos un problema, realmente un problema, cambiar esa fecha de cumpleaños. También la privatización de la situación es un tema recurrente. Esta dimensión está estrechamente ligada a los espacios de divulgación, ¿no?, de los medios de comunicación, los imaginarios sociales que se van instituyendo alrededor de ellos y que los distinguen como víctimas inocentes de la catástrofe social, colocándolos en el centro de la escena pública y como tal dando visibilidad a una situación que en los periodos inmediatos a su localización también los convierte en objeto de curiosidad periodística. Se expresa en alguno de los relatos. Uno de ellos dice: bueno, para los periodistas es una noticia, no es una persona a quien tienen por delante. El deseo que prevalece es pasar desapercibidos, ser invisibles. Las distancias territoriales, estos chicos vivieron, su vida transcurrió en un país distinto
al de Uruguay. Entonces hay distancias entre territoriales porque ellos viven en Argentina y su familia biológica en Uruguay, o viven en Chile y su familia biológica en Uruguay. Estas distancias aportan una clave importante desde la identidad, ya que posibilitan experimentar subjetivaciones diferentes que en momentos es posible conectar y en otros no. Se producen discontinuidades que interpelan el concepto desde una mirada que refiere a la continuidad como elemento distintivo esencial de la identidad. Ser padres implica para todos ellos pensar la transmisión generacional hacia sus hijos, la necesidad de contarles la historia, manejándose con la verdad, tal vez resignificando su pasado de mentiras. Se afirma en que sean ellos mismos quienes les relaten lo que les pasó. Dicen, ahora que tengo un hijo tengo que poner orden a la situación cambiando el apellido de ellos, que lo tienen fraudulento, falso, y que muchos como que cuando son localizados teniendo determinadas edades, siendo mayores de edad, tienen plazos laxos para poder cambiarse el apellido. Y les cuesta, es difícil, es un dilema, es otro dilema, ¿no? La pregunta, ¿qué les pasó a mis padres, a sus padres biológicos, ¿no? Si bien en la actualidad, ahora, después de muchos años de conocida su situación, está presente en todos los relatos, entendemos que es generada por el proceso que se fue construyendo en el devenir sociohistórico, que va produciendo cambios, que operan el pasaje de la estigmatización al lugar que los reivindica en su condición de víctimas en un escenario político diferente. La información se va socializando, se va haciendo pública, el Estado define políticas de memoria, trascendiendo el marco de los organismos de derechos humanos y el terreno político partidario, lugares que hasta ese momento se libraban las luchas por la memoria. En Uruguay se da el encarcelamiento de militares en 2005, la derogación de las leyes de punto final y obediencia debida en Argentina en el 2003, lo cual inaugura en este país el comienzo de los juicios por violación de los derechos humanos del terrorismo de Estado. La dimensión más personal los conecta con la mentira como fundante de su apropiación, su filiación falseada por quienes se apoderaron de ellos, emergiendo nuevos dilemas. A través de la investigación pudimos identificar como acontecimiento que trama y estructura los relatos de vida el encuentro con la noticia de la identidad falseada. Es a partir de este relato, de los 7 relatos acerca de este tema, que estos jóvenes hablan desde el lugar del dilema, debate interior, como dice Leonora Fuchs, entre la marca de la estirpe legítima y la impostura a la que los ha sometido el derrotero terrible de la historia. ¿Qué los particulariza a los hijos que fueron desaparecidos y que ahora están localizados? ¿Qué los particulariza de los hijos de los desaparecidos en general, ¿no? El desconocimiento de su condición hasta no ser buscados e identificados. Es el ADN, los genes, la biología que confirma la filiación. La ansiedad del dilema se presenta para los que nunca pensaron ser hijos desaparecidos, buscados por sus familias de origen, los que irrumpen en el escenario público pasando a ocupar el lugar de víctimas como lugar asignado socialmente sin sentirlo, sin saberlo, ¿no? El conocimiento del origen, la forma en que le fue comunicado, las nuevas informaciones aparecen en el relato de estos jóvenes con desconfianza, incredulidad, malas noticias, en algunos casos lo nombran de esa manera,
Lo que se rompe en ellos insiste en toda la narración. Aún pasando a otros temas, hay reiteración de ese pasado, hoy presente, de cómo vivieron esos momentos. Se produce la paradoja del desencuentro en el encuentro. No quisieran pertenecer a esa condición, ¿verdad? Sin embargo, estos relatos de vida también nos muestran un proceso de cambio. A través de ellos fuimos asistiendo a la pregunta universal de quién soy, de dónde vengo, para qué estoy. En esta investigación participan 3 jóvenes encontrados en la adolescencia, uno de 12 años, otro de 17 y otro de 16. Otros 3 ubicados en la niñez, 9 años, 2 de 9 años y una de 4, y un joven localizado en la adultez con 25 años. Las edades y los vínculos que actuaron como sostenes del episodio de lo que se denomina restitución de identidad serán de fundamental importancia, ya que es en ese momento que se producen los encuentros con las nuevas informaciones, generándose el drama de la pregunta original que refiere a la continuidad y discontinuidad de la leyenda entre generaciones, como dice Marcelo Viñar. Ese interrogante universal en el caso de estos chicos tiene la densidad significante que los enfrenta a nuevos actores que demandan expectativa de afectos y vínculos, su familia biológica que los buscó, con el deseo que promueve la pasión por el encuentro. Es a partir de este acontecimiento que se dispara la historia, que les plantea cuestiones que tienen que ver nada menos que con sus orígenes. La pregunta de dónde vengo es tan fuerte y movilizadora que algunos la dilatan en el tiempo. Se resisten a asumirla como verdad, desestimándola o dejándola en suspenso, dándose tiempo para confirmarla. Al mismo tiempo surge otra pregunta opuesta a la anterior y que paradojalmente va unida a ella, la cual será la que tiene más potencia. ¿Por qué me mintieron? Tal vez la densidad de esta última cuestión marca el momento en el cual comienzan a construir un itinerario incluyendo lo nuevo. No exento de dilemas, la identidad se constituye en esa tensa dualidad con otras interrogantes que los desafían a la elección, asumiendo o no esa otra historia que por no haberla vivido o no tener registro de ella es difícil de comprender y más complejo de integrar. Nos parece pertinente ubicar a partir de lo que nos fue revelando esta investigación los dilemas en la construcción de identidad que se podrían pensar tomando a Gabriel Gatti desde la tensión entre las identidades fuertes y débiles. Estos jóvenes, a posteriori de ser localizados, vivieron un tiempo de elección en el cual, dada la magnitud del caos y la compleja situación de tener que optar por cambiar nombre, familia, fecha de nacimiento, transitan por lugares de ficción, habitando una historia que aún no es de ellos. Les dijeron que sí, que es su historia, pero no la pueden habitar porque vivieron otra. De ahí que sus lenguajes se debaten en, como dice Gatti, en las palabras torcidas. Como víctimas se mueven en un registro que tiene que ver con no encontrar en el lenguaje las palabras que den cuenta de sus construcciones identitarias. Las palabras tartamudean, dice Gatti. Hay un desajuste lingüístico cuando hablan de padres. ¿Cuáles? ¿Los biológicos o los de crianza? Los apropiadores. En el relato se deslizan confusiones que nos forzó a elegir signos o poner entre paréntesis a quienes se estaban refiriendo cuando hablan de filiaciones y afiliaciones. Está claro que los 7 jóvenes ya tenían un lugar asignado socialmente al tiempo que su constitución subjetiva se fue produciendo
a través del mundo social que habitaron hasta el momento de su localización. Seguramente la falta de palabras precisas, los huecos y los silencios que rodean estas raras identidades, la imposibilidad de encontrar el lenguaje adecuado, explica la paradoja de la construcción de identidad después de conocer su origen desde un registro moderno. Podríamos aventurar la paradoja que, como dice Gatti, los hijos apropiados son inapropiados. Su construcción identitaria bascula entre dos lugares, el que vivieron en el antes de conocer su procedencia y en el después de este episodio. Es allí que comienza la pugna interior con y entre una continuidad y discontinuidad. En algunos casos, con el fin de trascender esa dicotomía, se busca la integración de ambas partes, la vida de antes y la vida de ahora, del después de obtener la información. También nos encontramos con un caso que la encerrona trágica de la que nos habló Fernando Ulloa y que ya la mencionamos al principio de la clase, ha operado por un vínculo de posesión, apropiadora-apropiada, que no le permite a una de las jóvenes entrevistadas aceptar la verosimilitud de las terribles violaciones a los derechos humanos cometidas por quien la crió, al que todavía llama papá, conociendo que es una apropiadora y cómplice de un sistema abominable, habiendo quedado la joven, como dice el psicoanalista Viñar, atrapada en la encrucijada de dos éticas incompatibles. Esta joven es capaz de incluir un compás de espera, enunciando: la persona que yo conozco como mi papá no tiene nada que ver con ese tipo, no estoy para un lado ni para el otro, no puedo integrar la imagen que tengo de mi papá de ese otro. Convencerme de que hizo todas esas cosas para mí sería tomar una decisión dolorosa. Este acontecimiento, que podemos definir como el central en los relatos de vida, nos dio a conocer los desencuentros que en la primera etapa se producen sin excepción. El tiempo y las circunstancias de vida que fueron viviendo posteriormente van componiendo como en espiral un proceso que como tal contiene movimiento y distintas intensidades, el cual va construyendo condiciones de posibilidad para aproximarlos a la curiosidad de la historia de los orígenes, para integrarla en un trayecto diverso, siempre desparejo, con mayores obstáculos en unos casos que en otros. En los primeros años de la búsqueda es importante tener en cuenta el contexto sociohistórico, ¿no? Porque en los primeros años de la búsqueda y la recuperación de los primeros chicos que se pudieron localizar, estos niños fueron reconocidos como víctimas, insertándolos en la categoría de víctimas sacrificables, que los diferencia de otras víctimas. Se los reconoce formando parte de un proceso histórico en el cual sus padres fueron descalificados desde diversos ángulos y cuya desaparición constituye un hecho ilegal comprometedor para quienes fueron responsables del hecho y para quienes pretenden olvidarlo. En esos momentos se los coloca como portadores de un doble déficit, el que se podría atribuir a sus padres desaparecidos y el que corresponde a recordar la dictadura, lo cual desde un análisis de la estructuración de los mitos los convierte en víctimas propiciatorias, ya que tienen algo raro y diferente, condición específica para la creación de tal categoría. Transcurrido el tiempo y aparecidas las primeras manifestaciones de la crisis del modelo neoliberal, el escenario político y social comenzó a transformarse. Irrumpió la protesta social, derrotas electorales en Argentina, crisis económicas en ese país en el 2001 y Uruguay en el 2002. En el ámbito de los derechos humanos también hubo cambios. El marco institucional creció y se diversificó.
A las organizaciones tradicionales como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo se sumaron nuevas como Hijos y otras. Se implementaron nuevas formas de protesta contra el indulto, que perdonaba los delitos del terrorismo de Estado. Se buscaba involucrar a la sociedad a través de la condena social a los responsables. Desde 2003 se percibe un giro, un nuevo discurso, acompañado por acciones gubernamentales. En Argentina, tomando críticas y reclamos que provienen de distintas corrientes políticas y sociales, a la vez que se oficializó una nueva política de la memoria. En esta etapa se tomaron medidas que permitieron reabrir el juicio a los responsables del terrorismo de Estado, especialmente con la derogación parlamentaria de las leyes de punto final y obediencia debida en Argentina y la declaración de inconstitucionalidad de los indultos. Todas estas medidas se hicieron bajo el amparo de la legislación internacional sobre derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Finalmente, en la década del 2010, se da comienzo a los juicios a los responsables de violación de derechos humanos durante el terrorismo de Estado en Argentina, entre ellos el paradigmático Plan Sistemático de Robo de Niños y Niñas. Lo que importa son las nuevas condiciones de posibilidad que permiten el ingreso al escenario público el tema de las violaciones a los derechos humanos en la dictadura, lo cual obviamente incluyó el tema del robo de niños, situación que significó un cambio importante en la diversidad de expresiones que permitieron visibilizar la magnitud de la catástrofe social y sus repercusiones, consolidando un marco de acción y de reflexión social donde las nuevas generaciones de hijos y nietos van a ocupar un lugar en las nuevas narrativas. Este nuevo escenario tiene una significación relevante en los 7 jóvenes que entrevistamos, ya que a través de su trayectoria van mostrando un proceso de aproximación a la historia, que por varios años mantenían en el espacio privado, produciendo en ellos un cambio hacia la curiosidad por conocer quiénes fueron sus padres biológicos, qué les pasó, por qué están desaparecidos, más allá de la diversidad de los relatos que revelan obstáculos y posibilidades de lograrlo. Entendemos que la categoría homogeneizante de hijo de desaparecido o hijos apropiados recuperados, la cual puede responder a simpatías, solidaridades o compasión, en definitiva deviene en un lugar asignado de víctima, estigmatizante, desde una mirada que los universaliza y estereotipa. Pensamos que lo anterior sería una forma de invisibilizarlos. Precisamente por esa razón problematizamos el concepto de identidad moderna. Varios autores contemporáneos nos permitieron deconstruir la identidad como esencia unificadora, universal, ahistórica. De ahí que pudimos acercarnos a estos jóvenes con una mirada inclusiva en sus procesos productivos de subjetividad, a partir de lo que fue el devenir de sus historias, singularizándolos, pudiendo visibilizarlos con sus potencialidades construidas en el encuentro con sus vivencias y sus sostenes intersubjetivos en el dilema, la pregunta, el problema. Entendemos que es preciso correrlos de ese lugar adjudicado para otorgarles a estos jóvenes el humano derecho de clausurar sus duelos y vivir su destino, posibilitándoles alivianar la carga. Esto último es una frase de Marcelo Viñar. Bueno, muchas gracias.